Buenas noches a todos. Eh, los que no hemos saludado, ¿cierto? Buenas noches. Vamos a seguir estudiando la palabra, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Eh, Hemos venido estudiando acerca de cómo el matrimonio entre un hombre y una mujer representa a Cristo y la iglesia. La vez que ustedes pudieron estar en San Francisco, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando del matrimonio hebreo y cómo correspondía a Cristo y la iglesia. Y aquí los jueves hemos venido estudiando también cómo algunos matrimonios del Antiguo Testamento representan a Cristo y a la iglesia. Cómo vemos que antes de que viniera Cristo, ya Dios estaba mostrando muchos aspectos de la obra de Cristo, de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, del sacrificio por nosotros, de su vida, en hombres del Antiguo Testamento. Lo vimos en Adán, lo vimos en Isaac, lo vimos en José, la vez pasada lo vimos en Moisés. Vimos muchos atributos que se dan en ellos, que se dan en Cristo. Y también cuando ellos se casan, vimos en sus esposas o en el proceso de casamiento aspectos de la iglesia también. Y como ahí Dios nos estaba enseñando que la iglesia se preparaba para su esposo, que es Cristo. Y como nosotros ahora, nosotros los creyentes, somos la iglesia del Señor. Somos su amada, su prometida, y tenemos que prepararnos para su venida. Entonces hoy vamos a seguir con otra historia en el Antiguo Testamento, en Josué. Hoy vamos a ver la historia de Rahab. Josué capítulo 2. Porque vamos a encontrar en Rahab muchos aspectos relacionados a la iglesia. Rahab es una figura de la iglesia. Entonces, eso que sucedió allá en el Antiguo Testamento, en la historia de Rahab, vamos a ver que nosotros como iglesia tenemos cosas que aprender de ella. Josué capítulo 2. Bueno, busquémoslo. Vamos a leer todo el capítulo 2. ¿Todo el 2 completo? Sí, vamos a leerlo todo, vamos a leerlo desde el 1. Sí, vamos a irlo leyendo y vamos a ir mirando. Josué 2.1. Entonces, la historia que vamos a leer sucede que el pueblo de Israel, ustedes saben que ellos eran esclavos en Egipto, ¿cierto? Dios viene y los libera por mano de Moisés. Ellos salen al desierto. Ellos podían, Dios les había prometido una tierra, que era la tierra de Canaán, se le había prometido a Abraham y le había dicho que esa tierra iba a ser para su descendencia. Si ellos hubieran ido derecho, se demoraban como 40 días. Pero a causa de su rebeldía para con Dios, a causa de que no creían lo que Dios decía, a causa de que desobedecían al Señor, todo eso, un momento que Dios dijo, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Hasta que se muera el último de esa generación van a entrar. O sea que tuvieron que estar en el desierto 40 años a causa de la rebeldía de ellos mismos. Entonces pasa que ya en este momento ellos ya están cerca para comenzar a entrar a la tierra prometida porque tienen que poseerla, porque allá viven pueblos que son enemigos de ellos, del pueblo de Israel. Moisés había conducido al pueblo de Israel en medio del desierto, ya Moisés muere y Dios dice que después de Moisés levanta a Josué como el sucesor de Moisés. Josué, en medio del desierto, Moisés un momento manda 2 espías a la tierra. Dicen, vayan 2 espías para que miren cómo es la tierra. Traigan fruto de la tierra y vamos a ver qué tal es ese fruto. Van los 2 espías y vienen luego de 40 días a traer el reporte, traen frutos de allá. Y resulta que 10 de los 2 espías dicen que no, que en ese lugar hay gigantes y que Dios los va a mandar allá y que los gigantes los van a matar, que ellos son como langostas delante de ellos y que los van a comer. Pero 2 de esos 10 espías, que eran Josué y Caleb, dicen, no, nuestro Dios puede y nuestro Dios nos ha entregado la tierra, vamos a conquistarla. Josué y Caleb fueron fieles a la promesa, los otros 10 no. A raíz de eso, esa generación que muere en el desierto, pero solo Josué y Caleb conservan la vida porque ellos creyeron en la promesa del Señor que Dios sí les iba a entregar la tierra. Entonces, años después, Josué es el sucesor de Moisés. Entonces, esa historia que vamos a leer acá en Josué 2, ellos están cerca de la tierra prometida, para comenzar a conquistarla tienen que cruzar el río Jordán, pero allá hay otros pueblos, o sea, esa tierra no estaba vacía. O sea que ellos tienen que ir a pelear por la tierra.
Entonces vamos a leer la historia de Josué 2, que corresponde cuando ellos iban a entrar a conquistar Jericó, que era la primera ciudad con la que se iban a encontrar. Entonces mire lo que dice Josué 2:1. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente. O sea, se encontraron en un lugar que se llamaba Sitín, y Josué, como era el encargado de ese momento del pueblo, mandó a 2 espías, diciéndole, los mandó hacia Jericó: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, una prostituta, que se llamaba Rahab, y posaron allí. Entonces, estos 2 espías enviados por Josué llegan a la ciudad de Jericó y se quedan en la casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Ella los alberga. Ellos van a reconocer la tierra para saber cómo era, qué tal era el lugar, y así poder luego ir a conquistarla. Y en el versículo 2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. O sea, el rey se dio cuenta, le informan, y él le manda a decir a ella que los saque a esos espías, pues porque era como un asunto de seguridad de ellos, ¿sí? Ellos ya sabían que Israel venía por ahí. Ellos ya, de hecho, en otra parte vamos a leer que ellos estaban ya encerrados esperando que el pueblo de Israel viniera. Entonces le manda a decir a Rahab que lo saque. Y en el 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esa puerta se refiere a las puertas de la ciudad, porque Jericó era un lugar con murallas, con murallas. Está diciendo, cuando ya se iba a cerrar la puerta, o sea, la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, o sea, ella los había escondido, ella los recibió, sabía quiénes eran, porque sabía que eran espías que venían del pueblo de Israel. Cuando vinieron a buscarlos, ella los escondió en el terrado y no los entregó. Dice, los escondió, los hizo subir al terrado. Y ahí en el 6, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces, están en la casa de Rahab, ¿cierto? Vienen los enviados del rey, ya les dicen, no, yo no los conozco, ellos se fueron antes de que cerraran la puerta, pero ya los había escondido entre los linos en el terrado. Ya ellos se van, les dicen, no, búsquenlos porque ellos ya se fueron, ellos se van camino de supuestamente a seguirlos, y ya luego entonces ya aquí continúa la parte con estos hombres. Pero mire que ahí va mostrando un aspecto, y es que ella sabe quiénes son, sabe que vienen del pueblo de Israel, y tiene temor de entregarlos al rey, porque ella en su corazón tenía un temor de Dios, porque ya lo vamos a leer, o sea, la fe que ella está mostrando en ese momento, porque ella es una ciudadana de Jericó, prostituta, ¿sí? Vivía en ese lugar, era una extranjera, y entonces ella tiene temor del pueblo de Israel antes, del Dios de Israel, antes de tener temor de su propio rey, porque lo que vamos a leer ella lo va a testificar ahí. Entonces miremoslo, en el verso 8, antes que ellos se durmiesen, o sea, ya era tarde, ella subió al terrado y les dijo. Entonces lo que ella va a hablar, ojo, escuchemos lo que ella va a decir, porque nos va a hablar de lo que había en su corazón. Vean lo que dice el 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. O sea, ella sabía que ese lugar era una promesa que Dios había dado para el pueblo de Israel. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Que el rey sabía que ese lugar era del pueblo de Israel y que ellos iban a ir a tomarlo. Por eso el rey también estaba mirando si habían espías y sacarlos o capturarlos, porque ellos sabían que para llegar al pueblo de Israel. Y dice ahí luego, y todos los moradores del país ya han desmayado
por causa de vosotros. O sea que en Jericó había preocupación, ¿cierto? O tristeza o desesperanza, porque dice que ya habían desmayado todos. O sea, sabían que venía el pueblo de Israel, que tenía el Dios de Israel, porque ella lo llama Jehová, y que ese lugar lo iban a tomar porque Dios lo había prometido, como Abraham le había dicho, este lugar va a ser de tu descendencia. O sea que ella sí sabía un testimonio acerca del Dios de Israel. Y por eso cuando vienen los guardias del rey, ella cuida de los espías porque tiene más temor de Dios que de su propia rey o de su propia nación. Dicen el 10. Porque hemos oído, o sea que escuchaban y sabían lo que pasaba. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. Entonces fíjese algo, en ese entonces no había un periódico, ¿cierto? Como un periódico que dijera con las noticias, y el mar Rojo se abrió, nada. No había el Facebook, no habían las fotos o los libros donde llegaran, no. Habían escuchado, ¿sí? Habían escuchado. El Dios de Israel derrotó a los egipcios, la máxima potencia del momento, por decir Estados Unidos. Estados Unidos se fue a meter con ellos y todos los avergonzó, algo así. Ellos lo habían escuchado y sabían. O sea que ese pueblo sabía lo que Dios había hecho con los egipcios y que había abierto el mar Rojo, y que los soldados de los egipcios, al perseguirlos, Dios había cerrado el mar y habían muerto. Siendo los egipcios más fuertes, teniendo ejército, teniendo caballos, y los hebreos simplemente eran personas que iban caminando. Y ella sabía eso. Hizo sacar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea que antes de ellos pasar el Jordán, que es donde está la tierra de Canaán, ya habían derrotado a unos reyes, Sehón y Og. Esa historia está en Números. Y cuando uno la lee, resulta que ellos tenían que pasar por un territorio, le dicen al rey de Sehón, déjenos pasar, nosotros no vamos a comer nada de la tierra de ustedes, no vamos a quitarles nada, déjenos simplemente pasar por su territorio. Y el rey no los deja pasar, sino que va y los ataca. O sea, Israel no los iba a atacar, les dice que les dé permiso de pasar, y el rey va y los ataca. Y entonces Israel pelea contra ellos y muere. Y cae ese rey con su pueblo, que es el que dice acá, de Sehón. Y Og era otro rey, pero resulta que ese era parte de los gigantes. Era un rey de los refaditas y era gigante. Miremoslo en Deuteronomio, que ahí dice, Deuteronomio creo que es 3:11. ¿3:11? Creo que es 3:11, que yo verifico acá. Así. Deuteronomio 3:11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. O sea que habían gigantes en la tierra prometida. Su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos. ¿Cuántos? 4 metros. Y su anchura de 4 codos. ¿2? 2 de ancho. 2 de ancho. O sea que la cama era tan ancha, un poquito más alta que yo. O sea, yo mido 1,85 y la cama era 2 metros. O sea que yo cabía en lo ancho. De lo ancho, de ancho. De ancho 2 metros. O sea que yo podía acostar en lo ancho. Y de largo 4 metros. Ese era el tamaño de él. El doble. Hijo de Amón, la longitud de ella es 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. O sea, ese era el tamaño de ese rey, de los gigantes. 4x2. 4x2. Muy grande, ¿cierto? Un cuarto completo y la cama de hierro para que soportara el peso. Pero imagínense, esos gigantes fueron los que Josué y Caleb y los 2 espías habían visto antes. ¿Y qué había dicho Josué y Caleb? Los vamos a derrotar. ¿Qué habían dicho los demás? Somos langostas, somos chiquitos.
nos van a matar, ¿sí? 85 nomás. Imagínense. Y entonces, cuando Rahab, ellos escuchan, mataron a Og, el gigante, o sea, de 4 metros, lo mató el pueblo de Israel. Mataron al rey de Sehón, destruyeron a los egipcios. O sea, ¿qué esperanza tenía Jericó? Cuando ya ciudades más fuertes, o sea, ese rey que era más grande, Egipto que era más desarrollado, cuando ellos ven que viene el pueblo de Israel, pues ¿qué dicen? No tenemos ninguna esperanza, o sea, delante de ellos somos nada. Y resulta que Jericó era una ciudad bien construida. Yo busqué una foto. Ellos tenían unas murallas. ¿Se lo alcanzan a ver ahí? Ya la roto. Resulta que hay una muralla inicial, que es esta de aquí abajo, que es hecha solo en piedra, que medía alrededor de 4 a 5 metros, solo la primera muralla, esta de piedra. Más o menos. O sea, 2 metros de profundidad. Pero, y ahí podía construir algunas casas, y sobre esa había otra muralla. Y era como una especie de colina, y acá arriba había otra muralla. Entonces, era una ciudad bastante bien protegida, que nada pasándolas mirando. Porque bueno, si para ese rey que era de 2 metros, la primera muralla de piedra era de 5, el rey que era grande, de 2 metros, pues cómo la veía por allá arriba, ¿sí? Ahora nosotros, o personas con la estatura normal. Entonces, claro, y además que era una colina, muralla con otra muralla y otra muralla. O sea que... ¿De quién es esa moto? Sí. Que está ahí? Es que, Póngala. Bueno. Si quiere la pone arriba detrás de la de nosotros ahí. Ahí en el andén. Ahí en el dibujo, fíjense que sobre las murallas habían casas. Porque dice la Biblia que la casa de Rahab estaba sobre el muro. O sea que muy posible era una de esas casas que estaba en una de esas murallas. Rahab, la casa de Rahab quedaba ahí. Pero entonces... Era una casa de prostitución, por decirlo así. Sí. Esperamos, hermano. Listo, esperamos. Entonces ahí ve uno varias cosas. O sea, ve primero la ciudad. Jericó, que ya lo llama un país, era un país idólatra. Jericó significa, por acá lo tengo, es algo relacionado a la luna. Jericó significa ciudad de la luna. O sea, era un lugar idólatra, o sea, con un dios diferente al dios de Israel. Por otro lado, el hecho de que tuviera esas murallas, y ustedes vieron cómo estaba construida, eso da cierta protección a los que viven ahí. Uno puede pensar y decir, no, aquí estamos seguros. Aquí nada nos va a pasar, ¿sí? Por más que vengan, desde acá los vamos a ver, los vamos a atacar, estamos en una mejor posición desde arriba y no nos va a pasar nada acá. El país podría sentirse como confiado, ¿cierto? Tranquilo, seguro, idólatra, podían tener lo que ellos necesitaban. Y fíjense que esa es una figura del mundo, o sea, así es el mundo. El mundo que nos referimos a la sociedad de hoy en día quiere tener las cosas seguras y tranquilas para vivir confiado, ¿sí? Porque uno dice, no, yo tengo este trabajo estable y ya, no me pasa nada, tengo el trabajo. Yo vivo aquí tranquilo, en este lugar no me va a pasar nada. Y uno confía mucho en el mundo. Tal cual. Pensó que no lo iban a coger, no iban a sacar. Tal cual. Y vivía en un fortín militar, ¿cierto? Hasta allá nadie va a entrar. Y uno confiaba muchas veces en uno mismo, en las capacidades que uno tiene, o en los contactos, o en lo que, no sé, dónde vive, qué hace, lo que sabe. Buenas noches. buenas. Sí, adelante. Sí. Guillermo. Aquí está su otra mitad. Venga, Guillermo. Me tocó venir solo porque la mujer me dejó. Y entonces, Jericó está mostrando eso en el mundo, ¿cierto? La seguridad que uno puede tener en las capacidades naturales y humanas. Y en medio de ese mundo está Rahab, que era una prostituta,
pero había escuchado el testimonio de lo que había hecho Dios, el Dios de Israel, y lo que venía haciendo. Y cuando llegan los espías a su casa, ella está mostrando que tiene más temor de Dios que lo que estaba en su entorno. Porque ella, donde ella estaba, no tenía familiares hebreos como que le hubieran testificado. No tenía un lugar donde ella se reuniera y donde le estuvieran enseñando para que hubiera creído, ¿cierto? No tenía una tradición cristiana o una revelación del otro pueblo, no. Ellos habían escuchado las noticias de lo que había pasado y ella había creído que el Dios de Israel era el Dios de verdad, ya lo vamos a leer. Pero fíjense que ella, que es Rahab, es una figura de nosotros, de la iglesia. Porque nosotros vivimos en el mundo, ¿sí? Es una sociedad completamente corrupta, una sociedad que confía en sí mismo, en lo que uno puede hacer, idólatra, ¿cierto? Una sociedad que edifica su vida y se siente tranquilo, así como los muros de la ciudad son grandes, ciertos, y aquí nada nos va a pasar. Y uno confía mucho en sí mismo. Y Rahab, o sea, nosotros estando en medio de esa sociedad debemos decidir por creer en la palabra del Dios de Israel, de lo que Él ha hecho, porque finalmente este testimonio es el testimonio del Dios de Israel, ¿cierto? Que ha llegado a nosotros y como Rahab lo escuchó y ella creyó y decidió serle fiel a este testimonio antes que serle fiel al mundo, o sea, antes de serle fiel a Jericó. ¿Sí me voy a entender? Tal cual. El testimonio que ella recibió allá, que fue un testimonio oral, nosotros tenemos un testimonio escrito, ¿cierto? Pero acuérdense, por ejemplo, lo que el Señor le dijo a Tomás. Tomás, bienaventurado los que no ven y creen, ¿cierto? Rahab no vio, porque ella no pudo observar nada y creyó, ¿sí? Mientras que el mismo pueblo de Israel, los que cruzaron el mar, no creían, ¿cierto? Los que, nada, nada. Recibían el maná todos los días y no creían. Dios les decía, cojan maná 6 días, el 6º día van a coger doble porción. Se levantaban el 7º a buscar maná. O el primero cogían doble, ¿sí? Entonces fíjense cómo Rahab, siendo una prostituta así como nosotros somos idólatras, ¿cierto? Como muchas veces nos hemos ido en Dios, hemos tenido otros dioses en nuestro corazón antes que tener al Señor, cómo lo hemos fallado, traicionado, cómo hemos despreciado lo que Él ha hecho por nosotros y hemos vivido en el mundo nosotros, cómo el testimonio del Señor ha llegado y hemos creído, ¿sí? Y hemos creído, sin ver. Rahab lo recibió y creyó. Entonces mire lo que ella dice. Ahí al final estamos al final del 10, donde dice, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ya vimos qué pasó ahí. En el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ellos sabían que venía Dios, el pueblo de Israel venía por ellos. Ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y vean lo que ella dice. En Josué 2, estamos leyendo el 11 ahora, 2:11. Josué 2:11. Ya. 2:11. Oyendo esto, está hablando Rahab, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, o sea, por causa del pueblo de Israel. Y vean lo que ella dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella lo reconoce, ¿sí? Porque ellos tenían dioses allá, en la luna, ellos tenían ídolos. Pero ella hubiera podido decir, no, es que yo tengo aquí un Dios y pues no, ella podría haber hablado de sus dioses, no. Ella dijo, ustedes hicieron estas cosas a estos reyes, a estas naciones, y nosotros hemos entendido y comprendido que Jehová vuestro Dios es Dios arriba y es Dios acá abajo. O sea, ella entendió que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Lo que ella confesaba era su fe. Claro, ahí estaba mostrando su fe. La estaba confesando, pero ya había hecho una hora antes. Cuando cuidó a los espías, es que ya le hubieran podido matar por eso. Claro. Porque si dan cuenta que ahí estaban los espías, la matan. O sea, ella, Los espías y la matan a ella, claro, y a toda su familia. claro. O sea, ella arriesgó su propia vida por causa de lo que ella ahora estaba creyendo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Cuando el mundo nos persiga, bueno, en este contexto nosotros todavía no nos pasa, ¿cierto? Pero cuando tenga que perseguirnos a causa de nuestra fe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener nuestra fe o vamos a negarla? O cuando nos critican,
Tal cual. Cuando nos critican. No, pasa de que, ejemplo, para encajar en los trabajos, y uno a veces echa a un lado la creencia y por el trabajo. Tal cual. Cuidando, cuidando lo que piense el vecino, cuidando lo que piense por el hecho de creer en un Dios, y se hace a un lado a veces. Tal cual. Y la misma familia. La misma familia. Tal cual. Mire que ella le costaba la vida y decidió creer en Dios, del Dios de Israel. ¿Cómo lo muestra? Porque guardó a los espías. Porque ella puede decir, no, ahí están, llévenselos, ahí están. Y guardar a Jericó. Claro, Pero porque eso, porque le habían revisado toda la casa. Claro. lo entregué. Y ella hubiera podido guardar, ser fiel a su nación antes que ser fiel al Dios de Israel, pero yo lo hace al revés. Y ese es el llamado de la iglesia. O sea, nosotros como creyentes que hemos recibido el testimonio del Dios de Israel, creemos en él. Y tenemos que guardar ese testimonio a pesar del mundo diga otra cosa. A pesar que las leyes de este mundo se opongan a él. Y cuando implica incluso nuestra propia vida, tenemos que optar por el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, como ya dijo acá. Es Dios arriba y es Dios acá. Si a ella le hubieran matado, pues ella hubiera mostrado que por su fe la mataron, pero no negó o no quiso participar de lo que su nación le estaba ofreciendo. No negoció su fe. No la negoció. Y ella ahí, siendo de Jericó, estaba viviendo como si fuera una extranjera en Jericó, porque decidió serle fiel al Dios de Israel antes de serle fiel a su propia nación de sangre. Entonces mire que eso es la iglesia, eso somos nosotros. Estamos en un mundo, ¿cierto? Caído, como decía el Señor, están en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Guárdalos del mal. Nosotros tenemos que guardar el testimonio del Señor y a pesar de las circunstancias, cuando lleguen las circunstancias difíciles, no negar nuestra fe. Usted no ha escuchado esa canción que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿La han escuchado? ¿Saben cómo la compusieron? Era un misionero que estaba en la India y él lo capturaron por predicar acerca de Cristo y le pidieron, niegue su fe, y dijo, no, no la niego. Y delante de la familia lo iban a matar, delante de la familia, y empezó a cantar esa canción, delante de la familia. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo matan, él cantando esa canción, y su familia escuchando y viendo eso. De ahí sale esa canción. Entonces cuando uno canta esa canción, uno se imagina la magnitud de lo que pasó en ese momento, ¿sí? Porque nosotros simplemente la cantamos, sí, Señor, te seguimos. Pero cuando nos persigan de verdad, tal cual. Entonces, esas características de Rahab deberían ser las nuestras, ¿cierto? Serle fiel al Señor en medio de una sociedad que no le es fiel, idólatra, ¿cierto? Creer en la palabra del Señor que hemos recibido, guardarla, a pesar de que muchas veces puede implicar nuestra propia vida, ¿sí? Sigamos ahí leyendo. Vamos al 12. Entonces, a causa de lo que ya he creído, mire lo que dice el 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, entonces mire, ella sigue confesando su fe, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. O sea, ella sabía que venía un juicio contra la ciudad, contra ese país. Ella lo sabía que iba a venir, pero está diciendo que cuando venga ese juicio tengan misericordia de ella. Así pasa con la iglesia. O sea, nosotros sabemos que el Señor va a traer un juicio sobre todas las naciones, sobre todos los hombres, en algún momento. Y nosotros, como que creemos en su palabra, el Señor nos va a guardar de ese juicio por lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Ahí mismo como lo que se está mostrando. En el 13, dame una señal segura, en el 13, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Mire, a causa de la fe que ella está profesando, está pidiendo que sea librada de la muerte. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Una vez creemos en el Señor, entendemos que Él nos ha librado de la muerte, ¿sí? Y no porque Rahab sea especial, porque Rahab no tenía nada especial. Lo que hizo fue confesar su fe. Creer. Así es con nosotros, o sea, por gracia, creyendo, hemos recibido la salvación del Señor. Así tal cual como ella. Ella no hizo nada especial, no era una ciudadana ejemplar, no era una mujer moralmente, digamos que aceptable porque ella era prostituta. Y entonces el Señor la salva ella creyendo. Así nos pasa también a nosotros. Creyendo en la palabra del Señor, Él nos salva de la muerte. En el 14.
Ellos le respondieron, o sea, los dos espías, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. O sea, los espías van a poner la vida, primero ponen la vida de ellos, cumpliendo la promesa que le están dando. En el 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por una ventana. Claro, como ella vivía en el muro, por eso fue que les hizo descender por ahí. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. ¿Sí ve que ahí lo dice? Está en el muro de la ciudad. Y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. En el 18, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, y mire la señal de lo que ella tenía que hacer. O sea, ella le van a dar unas instrucciones, pueden ser muy raras, pero es la forma en que la van a salvar. En el 18, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, o sea, cuando ellos vengan a tomar Jericó, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Entonces mire lo que ellos les dicen. Cuando nosotros vengamos a poseer Jericó, usted tiene que coger este cordón, que era un cordón de grana, y colgarlo en la ventana. Todo el que esté Color particular, ¿cierto? rojo. Todo el que esté dentro de la casa se va a salvar. No le va a pasar nada. Pero el que salga de la casa donde está el cordón rojo va a morir. Y es culpa de él porque se salió de la casa, ¿sí? Pero los que se queden en la casa van a conservar su vida. Y veamos esto cómo se parece a Éxodo, en el capítulo 12. Cuando pusieron la sangre en los pies. Tal cual. Éxodo capítulo 12, verso 13. Ahí en Éxodo 12 se habla de la Pascua. La Pascua fue cuando viene Moisés a liberar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y va donde Faraón y le dice, Dios ha dicho que es salir de mi pueblo a hacerme fiesta en el desierto. Faraón dice que no. Entonces Dios manda las plagas, 10 plagas. La 10ª plaga, la última, fue la muerte de los primogénitos. Entonces Dios les había dado unas instrucciones, les había dicho, en este mes, el día 14, van a coger un cordero por familia, y si la familia es muy pequeña, entonces se van a unir con otra familia, pero van a coger un cordero. Lo van a matar. El cordero va a tener unas características: macho, de 1 año, sin defecto. Lo van a matar el cordero, van a preparar una comida esa noche, pero la sangre del cordero la van a poner en las puertas de donde comieron el cordero. Entonces, nosotros teníamos que coger el cordero, matarlo, preparar la comida y con la sangre del cordero ponerlo ahí. Decía que en los postes y en el dintel de la puerta. Y entonces esa noche Dios iba a pasar por la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos, o sea, los hijos primerizos, tanto de los varones, de las casas como de los animales. Se iban a morir todos los primogénitos. Pero en los lugares donde él veía la sangre en la puerta, Dios iba a pasar derecho. Por eso se llama la Pascua, porque Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto, sí. Oh, gracias. Entonces, cuando Dios veía la sangre ahí, no iba a matar el primogénito en esa casa, porque en esa casa ya había muerto un cordero. Entonces, Dios venía a hacer el juicio, a matar los primogénitos. En esta casa no hay sangre, ya murió un cordero. Pasaba a la siguiente y no hería de muerte esa casa. Entonces, mire lo que dice aquí Éxodo 12:13, que está relacionado a lo que le estoy contando. Dice, y la sangre, o sea, la que ponían ahí en la puerta, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre, o sea, está hablando Dios, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que la forma en que ellos, el pueblo de Israel, se salvó del juicio de Dios, de cuando Dios mató a los primogénitos, la forma fue cubriéndose con la sangre que mostraba que ahí ya había habido una muerte de un cordero. Si ahí no había sangre, moría el primogénito. O sea que en el pueblo de Israel, aquellos que no hubieran creído y no hubieran matado al cordero, no hubieran hecho la cena, no hubieran puesto la sangre, esa noche murió el primogénito, ¿sí? Pero implicaba que usted tenía que creer, porque eso era raro, ¿cierto? ¿Cómo así que vamos a poner sangre en la puerta? ¿Cómo así que Dios va a matar a los primogénitos? ¿Cómo así que tenemos que matar a ese cordero? Pues toca hacerlo, porque es la palabra de Dios, ¿cierto? Hacerlo y poner la sangre. Y esa fue la forma en que Dios estaba guardando a su propio pueblo. Y es una representación de Cristo como el Cordero de Dios muriendo por nuestros pecados, nosotros creyéndolo y diciendo, si la sangre de Cristo pagó por mis pecados, la sangre de Cristo me cubre, me limpia. Cuando Dios me ve a mí, cuando viene a ejecutar juicio sobre mi vida, entonces va a aparecer la sangre de Cristo que pagó por mis pecados. Y yo voy a ser salvo de la muerte y de la condenación eterna. Cuando creo. Como si creo en Él, si acepto sus sacrificios y reconozco mis pecados, su sangre perdona mis pecados y me cubre delante de ese juicio que Dios va a hacer. Entonces, mire, eso pasó en Éxodo 12. Ahora pasa lo mismo allá en Josué 2, con Rahab. ¿Qué le dijeron los mensajeros? Cuando nosotros vengamos a hacer juicio acá, la forma que ustedes se van a guardar de la muerte es poniendo el cordón de grana ahí en la ventana, el cordón rojo. Y eso estaba recordando que nosotros, la única manera que tenemos para ser salvos del juicio que Dios va a hacer, porque es un juicio justo en todo el mundo, la única manera es cubriéndonos con la sangre de Cristo, creyendo primero, ¿cierto? Y una vez creamos, esa sangre nos va ha pagado el precio por nuestros pecados para que cuando venga el juicio de Dios al mundo, nosotros podamos ser justificados, pero en Cristo. O sea, Cristo pagó por mis pecados. Yo creo que Él pagó por mis pecados. Gracias a la obra de Cristo, soy perdonado y no voy a morir. ¿Sí me hago entender? Entonces, como el corderito, la muerte del cordero los libraba a ellos por la sangre, así Jesucristo, tal cual. al morir en la cruz, nos libró a nosotros por su sangre. Oye, Tal es como cual. la El juicio representación. venidero. Es como la representación en ese momento, ni siquiera de pronto es la sangre, sino que la persona que lo hacía ya confesaba delante de Dios que le creía a Dios, Claro. porque ya Dios le había dado una orden, ¿sí? Y el que Claro. no lo hacía, por ser más bravo o de pronto no creía y no lo hacía, no, aquí no va a pasar nada. Dios Tal no va a cual. hacer nada. O podría ser la familia de Rahab y decir, pero esas bobadas, yo voy a estar por fuera. ¿O para qué va a poner ese cordón, cierto? Pero ella creyó, aceptó la palabra y tenían que hacerlo de esa manera. Y solo se guardaban aquellos que estaban ahí en la casa donde estaba el cordón de grana, que era color rojo. Así pasa ahora. O sea, nosotros como creyentes, solo por medio de Cristo tenemos perdón de nuestros pecados y no somos condenados eternamente porque Cristo pagó por nosotros, por fe. Ellos creyeron, ellos no hicieron nada especial. Ellos creyeron la palabra, la recibieron y ya vamos a ver que ellos fueron salvos por lo que lo hicieron. Así nos pasa también a nosotros. Hermano, cuando Dios derriba esas murallas, entonces derriba todas las que había. Sí, Eso sí viene espectacular ahí. Eso está que eran varios niveles. Sí, porque aquí pues, la Biblia no dice que son los niveles, sino que las murallas cayeron. Sí. Entonces, cuando cayó la primera, cayeron todas las otras. Uy, qué susto. Esta imagen es como un dato arqueológico, ¿cierto? Es que la arqueología, los arqueólogos han encontrado unas ciudades con esas dimensiones, con las murallas como de 2 o 3 metros de grosor, de 4 o 5 metros de altura, pero eso es un dato arqueológico, pues no aparece aquí en la Biblia exactamente. Yo me vi un documental que día y decían pues que esa casita todavía existía. Hay otro arqueólogo que dice que cuando encontraron los restos de Jericó, una parte del muro estaba intacto. Sí, puede ser el del Cacerra, que estaba destruida la otra, pero una parte estaba intacta. Sí. Yo también oí decir eso,
eso, que el grosor de la muralla se pensaba que era una sola, pero ahora vemos Son varias. que son varias. El grosor era imposible, era impenetrable, ese grosor de esa muralla. No, pero de pronto lo era para el hombre. O sea, ellos lo hicieron Por eso, con, sí, digamos, mirando al hombre, era Sí. imposible, era impenetrable, pero pues Dios en un momentico la derribó toda. Tal cual. sí, porque Maduro tenía 3 anillos de Imagínense. Y un seguridad. cuarto de hierro. Todos se durmieron. Y un cuarto de hierro y lo consiguieron agarrando la leche. Ay, No. Sí, sí, tal cual. Cuando Dios dice nada, nada, Nada. nada, es imposible. Por eso dice él que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sí, Cuando él dice que construyan y él destruye. tal No, y él cual. mismo pregunta, ¿habrá cosa difícil para mí? no, si Nada. es creador. Tal cual. No puede hacer cualquier cosa, pero Tal es cual. imposible. Por eso Maduro dijo, vengan por mí. Ah, sí. Todo seguro que no le iba a pasar nada. Por eso dice también en los proverbios. Tenía un búnker, tiene un búnker que no, supuestamente... Impenetrable, ¿cierto? Un Jericó. Sí, tenía un Jericó. Tal cual. Por eso dice, en Proverbios dice que aunque el caballo se aliste para la batalla, de Jehová es la victoria, ¿sí? O sea, el Señor es el que tiene la última palabra. Sigamos ahí en el 19. 2:19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. ¿Ella qué dice entonces? Ella respondió, sea así como habéis dicho. O sea, el Señor nos da su palabra, su testimonio. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Crean. Reciban la obra de Jesús, murió por ustedes. El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Creemos, entonces, ¿qué dice ella? Sea así como habéis dicho. O sea, que esa es la respuesta de nosotros, de la iglesia. Claro. Luego dice, luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana en la ventana. O sea que se preparó de una. Estaba firme en esa. Si vienen mañana, aquí lo tengo listo, ¿cierto? Y esa debe ser nuestra fe delante del Señor. Señor, gracias porque tú pagaste por mis pecados. Y en cualquier momento que tú vengas por nosotros, estamos en paz contigo porque tú pagaste el precio por nosotros. Soy justificado. Ella, mire que ella fue salva, no porque ella fuera una buena persona o moralmente, ¿cierto? Ella podía ser... Y me imagino que ya metió la familia con ella todo. Claro. Aquí no se mueve nadie. Claro. Acá estamos todos. O sea, ya. Tuvo que hablaste de los testificarles. papás, a los hermanos, Sí, tuvo que haberles hablado. hablar de eso. Vienen ellos a conquistar la tierra, esto lo van a destruir. Esperemos acá, cuando vengan tenemos que estar aquí adentro, tenemos que sacar este cordón, esto nos va a salvar. Sí, era la forma de hacerlo. Ella tenía que anunciar eso porque si no, usted para que tiene ese cordón amarrado, ella lo tenía listo porque en cualquier momento ellos podían ¿Cuándo? venir. ¿Cuándo vamos a estar acá metidos? Y la iglesia esperando al Señor, no sabemos cuándo venga, ¿cierto? Pero tenemos que estar preparados y apercibidos de que Él va a venir y que va a ser un juicio. Tener el cordón ahí en la puerta. Tener el cordón en la puerta. O sea, el rey, ¿no? Sí, El cordón en la puerta. ya sabemos. Cordón en la puerta, en el corazón. A Cristo. A Cristo. A Cristo en nuestro corazón. Sigamos ahí en el 22. Y caminando ellos, llegaron al monte, estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ya sabían ellos, ¿cierto? Entonces, Ya, eso lo había hecho. claro. Entonces ahora vamos al capítulo 6, que en el capítulo 6 es donde ya ellos toman Jericó. Y vamos a leer algunos versos ahí porque vamos a ver cómo salvan a Rahab. Vamos a leer el 1. Voy a leer del 1 al 3. Dice, ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Bien cerrada. O sea, si era una ciudad difícil, Estaba bien cerrada. custodiada. si era difícil en lo natural, ¿cierto? Porque ya vimos cómo estaba construida. Bien cerrada significa, habían cerrado todas las puertas, estaban en alerta roja, o sea, lo que dice el ejército, todos en guardia, esperando cuándo era el ataque, ¿cierto? Claro, estaba bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba
ni salida, están acuartelados. Nadie entra y nadie sale. Más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, o sea, el ejército. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. No vamos a leer cómo fue el proceso, pero habla de que ellos daban una vuelta, como dice acá. Dios les dijo, todos los días, durante 6 días, van a darle una vuelta a Jericó. Y al 7º día van a dar 7 vueltas. Y después de la 7ª vuelta van a gritar, adelante iba el arca, ¿cierto? Las trompetas, los sacerdotes van a gritar, y una vez griten los muros van a caer. Esa fue la estrategia que Dios les dio. Pero saltémonos ahora al verso 16, para que miremos lo que pasa con Rahab. El 16 dice, y cuando los sacerdotes tocaron, o sea, ya habían pasado los 7 días, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. O sea que ellos daban, o sea, imagínese usted estando en la casa de Rahab, viendo a Israel una vuelta todos los días. Estamos aquí esperando, pero no entran. Primer día, ¿cierto? Segundo día lo mismo, tercer día. Y muchas veces pasa con el creyente de que el Señor no viene, no cumple sus promesas, o uno se cansa de esperar y se vuelve al mundo. Porque uno podría decir, ella hubiera podido decir, no, mira, 5 días no ha pasado nada, a nosotros como que nos engañaron, quitemos este cordón y siga su vida normal, ¿cierto? Y eso es lo que pasa muchas veces con los creyentes. Que el Señor no contesta ciertas oraciones, o no tiene ciertas dificultades, problemas, y uno como que quiere tirar la toalla. Pero ella estaba desde su ventana mirando 7 días, y espere, y espere, y espere. Y aquí ya sucede el 7º, gritan, Jehová os ha entregado la ciudad en el 17, y será la ciudad anatema, o sea, maldita, a Jehová con todas las cosas que están en ella, o sea, todo eso, maldición. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. La Biblia le dice Rahab, la ramera, como para aclarar, es ella. No se confundan, es ella. Ella va a vivir, vivirá. Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. O sea que ella estaba, viene el juicio de Dios, pero ella va a ser salva. Y se va a guardar, la van a guardar el juicio por aquello que ya hizo antes. Creyó en la palabra de Dios, guardó a los mensajeros y guardó el testimonio que Dios le había dicho. Verso 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. O sea, de parte de Dios cumple la promesa. Nosotros le prometimos a ella que le íbamos a guardar. Ustedes saben dónde está, ella tiene que tener el cordón de grana allá y vamos a cumplir y la vamos a guardar a ella. Porque Dios cumple sus promesas. Ya ella tenía que guardar su promesa de que ella le correspondía tener el cordón y esperar ahí adentro, ¿cierto? Así como a nosotros nos corresponde esperar en Cristo, gracias a la obra de Cristo, esperar cuando venga el juicio de Dios. Verso 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. O sea que efectivamente lo sacan de agua. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y mire entonces, la guardan, cumplen la promesa, la sacan de allá, y ahora ¿qué pasa con ella? Porque yo le podría decir, listo, te salvamos, Rahab, bien pueda, siga su vida, ¿cierto? Váyase, que por ahí hay algunas ciudades donde se puede ir a vivir. No, vea lo que pasa. Lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. O sea que la adoptan en Israel, en el pueblo de Israel. Por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a Jericó. Entonces Dios cumplió la promesa. Ella creyó, esperó, se guardó. Ahí repite mucho
porque escondió los mensajeros, pero el trasfondo es porque los escondió, porque creía. Porque creía. Vamos a leer Hebreos 11. Hebreos 11. El verso 30 y el 31. Vea lo que dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ya vimos que era imposible que otra manera que un hombre pudiera destruirlos. El pueblo de Israel, cierto, no tenían la capacidad. Y luego dice en el 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces mire que la Biblia sí nos da el testimonio de la fe de ella. ¿Qué es lo que acaba de decir la hermana? Está incluida ahí. Está incluida en los héroes de la fe y no está incluido Josué, por ejemplo. Que Josué fue el encargado de ir a conquistar la tierra prometida. No está. Está Rahab. Sí, Por la fe. por la fe. Lo que decía la hermana, la Biblia dice que guardó a los espías, pero ¿por qué los guardó? Porque creyó. Sí, por la fe. Creyó y tuvo más temor del Dios de Israel que de su propio rey. Miremos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2. Verso 25. Santiago. 2:25. Santiago 2:25. Santiago 2:25 dice, asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, su fe le llevó a hacer obras. La manifestó a través de las obras. ¿Cuál fue su obra? Pues guardar a los espías y protegerlos delante de los mensajeros del rey, arriesgar su vida, y tuvo que mentir, pero lo hizo porque primero tenía que obedecer al Señor antes que obedecer a los hombres. Y entonces su fe la mostró con obras, que es lo que está diciendo acá. Y terminemos con Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 5. Ahí en Mateo 1 habla de la genealogía de Jesús, ¿sabes? De dónde toda la ascendencia de Jesús. Y aquí en el 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. O sea que como leímos hace un momento, Rahab, el pueblo de Israel la coge y habita en medio de ellos. Alguien se casa con ella, que se llama Salmón, dice aquí la Biblia, y de él tienen un hijo que se llama Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. O sea que Rahab viene siendo como la tatarabuela del rey David. ¿Sí ven? Está en la genealogía de Jesús. Pero esa mujer tiene imaginado que iba a estar ahí incluido en la historia. Por creer, Porque por creer, por creer. Y fíjese que termina estando en la genealogía del Señor, ¿cierto? Entonces, la iglesia tiene ese llamado, ¿cierto? Tiene ese llamado. Creer en la palabra que el Señor ha dado, guardarla y incluso obedecer al Señor antes que a los hombres, a pesar de que está en una sociedad corrupta, idólatra, que se cree que está bien protegida en sí misma, pero tiene que aprender a depender del Dios de Israel y no de las circunstancias. Tiene que la iglesia estar protegida por el cordón de grandeza, por la sangre de Cristo, y estarse ahí, no salirse de ahí, para que cuando el Señor venga, nos encuentre ahí, porque es la única manera que vamos a ser protegidos o guardados del juicio, el juicio que Dios va a traer sobre el mundo, ¿sí? Y posteriormente, ya cuando el Señor nos lleve con Él, ella se casó con Salmón, ¿cierto? Así como la iglesia va a casarse con Cristo, va a consumar el matrimonio, o sea, ya estamos desposados con Él, como lo estudiamos esa vez, pero entonces va a consumar el matrimonio cuando ya el Señor venga por su iglesia. Y como fruto de esa unión, aquí aparece la descendencia del rey David y Cristo.
Y fíjese que ella es la mamá de Boaz, y Boaz luego se va a casar con Ruth, que es la historia que, si el Señor permite, vamos a comenzar a estudiar en la próxima, la de Ruth. El próximo En 15. días nos Sí. vemos la historia de Ruth. Sí, son 4 capítulos, o sea que vamos a demorar varias reuniones. Ah, bueno. Sí. Entonces, debemos hasta ahí, o sea, el Señor, nosotros como su iglesia tenemos ese llamado, ¿sí? Creer en la palabra del Señor, andar como peregrinos y extranjeros Como hicieron los apóstoles cuando ellos mismos vivieron, es necesario creer a Dios antes que a los hombres, porque les habían prohibido hablar en el nombre de Jesús. tal cual, tener primero temor de Dios. Y otro aspecto ahí que vi, esperar. ¿Por qué? Porque los que estaban afuera sí sabían lo de los 7 días, porque ya Jehová se lo había dicho a Josué, y Josué Sí, ya lo conjuntamente sabía. al resto ya no sabía. No. Y también otro aspecto que se ve ahí fue su familia, que no se repitió la historia de pronto de la esposa de cuando entran en Sodoma y Gomorra. Ah, De Lot. De Lot. Que Eso, no. estos no se salieron. No. Si te puedes dar cuenta, ahí quedó mamá, quedó papá. Lo sacó a O todos. sea, si ella dijo que o sea, le salvaran a ella de muerte y a su familia, ella estaba confiada de que su familia también iba a creer de lo que le dijera a ella, Claro. porque ninguno se salió. Entonces, ahí esos dos aspectos están buenos, porque no esperamos a veces, y pasa en toda la Biblia. Por lo menos creo que era Elías, cuando estaban batallando los ángeles. Elías le pide a Dios, es Elías, ¿no? Cuando batalla el ángel Miguel duraron 21 días en Ah, pelea, no, y él no Daniel, tenía, Daniel, y no tenía respuesta. Sí, y estos ángeles estaban batallando para llegar la respuesta a Daniel, y después de 21 días fue que fue Llegó la respuesta. Llegó Sí. la respuesta de Dios. Entonces a veces es eso, que uno Esperar. cree que es que Dios no le está haciendo caso a uno, o no lo No toma en está cuenta, escuchando. o no lo está que lo está escuchando. escuchando. Sí, ahí hay algo, es esperar Tal el cual. tiempo de Esperar. Así como los apóstoles esperaron en el aposento alto. No se vayan hasta que venga la promesa. O sea, ese es el llamado del Señor. El Señor tiene su plan y Rahab aquí esperando a que el Dios ejecute su plan, su tiempo, y en su momento Dios va a cumplir su promesa. Amén. ¿Listo?